Saludamos a todos los hermanos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Es el agrado de este ministerio poder llegar a ustedes por medio de estas grabaciones. Nuestra idea es poder compartir las enseñanzas bíblicas que han sido de mucha edificación para nosotros y en este momento vamos a compartir la enseñanza de la santificación. En nuestro deseo y oración de que esto pueda ser de bendición y de edificación para su vida en Cristo. Ya hemos pasado por la justificación. Semanas atrás el pastor Damián estuvo enseñándonos acerca de esta doctrina tan importante también. Y en este momento vamos a compartir en Efesios capítulo 1, el verso 3 y 4. Gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros vemos, amado hermano, que no es una enseñanza muy oída en estos tiempos, pero nosotros sentimos la necesidad de hacerlo por causa de ir entendiendo cada vez más la importancia que tiene, porque notamos que es central en su propósito. Dios quiere que entendamos esto porque así como vemos que la predestinación fue un hecho para nosotros y podemos gozarnos y deleitarnos porque Él nos escogió, también no podemos escapar a la responsabilidad de que Él nos haya escogido con un propósito principal. Y acá que lo hemos leído, que es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque entendemos, amado hermano, que lo primero, la justificación, es una declaración de Dios. Dios nos ve a nosotros como sus hijos, como justos, por medio del sacrificio de nuestro Redentor, de Jesucristo. Entonces, ahora notamos que es tan importante entender la santificación porque nos va a llevar a hacer notoria esa obra redentora en nuestra vida, porque vemos, amado hermano, que ahora nuestra condición no es la mejor, pero tenemos que ir en progreso de esto para que sea notorio que realmente hemos creído. Yo quisiera que compartamos como segundo pasaje en Primera de Tesalonicenses, bendito sea Dios. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 en adelante y dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Entonces vemos, amados hermanos, que esto es algo serio y algo que es necesario que la iglesia de Dios entienda. Porque vemos el propósito de Dios en la Escritura. No es que es una ocurrencia nuestra o de este ministerio que las doctrinas básicas sean dadas como la santificación, la redención, la justificación. Y así en adelante, porque eso hace de un cristiano firme, un cristiano que no se mueve por cualquier viento de doctrina. Porque, amados hermanos, nosotros vemos que cuando se hace una edificación muy grande, nosotros vemos que en esas edificaciones lo primero que se hace es un buen cimiento. ¿Para qué? Para que esa edificación tenga solidez. Entonces, nosotros podemos ver en la Escritura que siempre nos lleva a profundizar en estas cosas que son las doctrinas básicas justamente para hacer de nosotros, de sus hijos, cristianos firmes, cristianos que no se dobleguen ante una circunstancia y ante lo que sea. Hoy se ignoran muchísimo las doctrinas
y por causa de eso vemos una iglesia que no anda con pasos firmes, no anda con pasos firmes de fe. No es notoria muchas veces su fe, porque así como leemos acá, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hasta aún en eso, que nadie engañe en nada a su hermano, son puntos los cuales nosotros los tenemos que tener bien en claro, para no caer, para alentar a otros, para saber ayudar a otros que recién se están iniciando en esta fe. Entonces, amados hermanos, ese es el sentir de este ministerio, que todos podamos ir cada día en el conocimiento de esta doctrina. Yo quisiera que leamos también en Tito capítulo 2, el verso 11 y el 12. Esto ya lo tengo escrito acá, así que vamos a leerlo desde acá, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando hablamos acerca de santidad, muchas veces ese concepto pareciera un concepto lejano o que no podríamos quizás alcanzarlo, porque vemos que en nosotros todavía hay falla y muchas veces tropezamos. Pero, amados hermanos, la Escritura nos alienta en esto, que Dios no nos pediría algo que nosotros no podríamos dar. Entonces, al leer esta palabra, como la que leemos acá, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, notamos que nosotros haciendo lo primero, que es renunciando a todo lo que sentimos como hombres naturales, como lo que éramos, aprendamos a ir hacia esos buenos deseos que provienen del Espíritu. Bendito y alabado sea el Señor. Provienen del Espíritu, provienen de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Lo primero ha sucedido ya. Dios nos ha hecho justos y ahora nos mira como sus hijos. No nos mira ya más como pecadores, como personas que están apartadas. La paz ya fue otorgada a causa de ese sacrificio. Hoy nosotros somos sus hijos y podemos ir en este sentido, creciendo en la gracia del Señor. Porque nosotros vemos que en este pasaje dice, en este siglo, no está hablando de que, bueno, cuando ya nuestros cuerpos sean glorificados y no sintamos más el ataque del mal, bueno, recién ahí nosotros vamos a alcanzar eso que tanto decíamos que es la santidad. Acá lo que expresa este pasaje habla que nosotros debemos procurar alcanzarlo en este siglo donde estamos. Nosotros vemos en las Escrituras de cuántos hermanos dieron testimonio en su tiempo, dieron testimonio de lo que habían creído y que de verdad estaban aferrados a lo que habían creído. Entonces, amados hermanos, notamos que es muy importante que nosotros vayamos apoderándonos de estas cosas para ir en crecimiento genuino, en crecimiento verdadero. Yo quisiera que tomemos unos ejemplos acerca de lo que es algo sagrado o algo santo para Dios, porque todo concepto de santidad procede de Dios. Todo aquello que no tiene origen en Dios no es santo. Es algo vil, algo común, pero todo lo que tiene origen en Dios es santo, porque Él es santo. Y Isaías lo proclama el Santo de Israel. Y yo quisiera que leamos Isaías capítulo 6, el verso 3, que dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el vocablo hebreo, del cual se saca la palabra santo, significa separación de una persona u objeto separado para Dios, algo santo. En Éxodo capítulo 13, nosotros podemos ver cómo separa a los primogénitos, se separa Dios para sí a los primogénitos por el derecho de la redención efectuada. Leamos Números, en Éxodo 13 también lo podemos leer a esto, pero leamos Números capítulo 3, el verso 13, dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales,
míos serán, yo Jehová. ¿Qué notamos ahí, amado hermano? Una separación. Dios le pide a Moisés que los separe, que los unja y que los separe para sí. Y eso es lo que hace Moisés, los separa para que dejen de ser algo común. También podemos ver cómo Dios separa a la familia de Aarón. En Levítico capítulo 8, verso 12, podemos leer: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Esto se debía a su consagración, se debía a que ellos iban a pasar a hacer un servicio en el templo, y era necesario que ellos sean santificados, era necesario que ellos sean separados para el servicio. Ya no iban a ser algo común, ya iban a ser separados para Dios, no iban a ser como de entre los demás, iban a ser personas selectas, pasaban a ser personas selectas porque Dios las llamaba al servicio. En el verso 30 también podemos, del mismo capítulo de Levítico 8, en el verso 30 podemos leer que dice: luego tomó Moisés el aceite de la unción y la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. ¿Ve? Ahí vemos todo el proceso de santificación, tanto de Aarón como a sus hijos. También podemos ver en el verso 10 y 12 cómo fue santificado el tabernáculo y todas las cosas que estaban en el tabernáculo y aún los utensilios. ¿Para qué? Para que dejen de ser común. Dios los separaba. Eso no se podía utilizar para otra cosa. Entonces vemos esa semejanza con nosotros. Vemos esa semejanza con lo que el apóstol Pablo acá le habla a los tesalonicenses, como hemos leído, para que ya marque una diferencia de lo que antes éramos y de lo que ahora vamos a hacer, por medio de ir creciendo y desarrollándonos en esta gracia. Y ese es nuestro deseo, que cada día podamos ir en conquista de todas estas cosas. Vamos a detenernos hasta aquí y en la próxima edición retomaremos con esta enseñanza. Esperamos que sea de bendición y que el Señor los bendiga, amados hermanos.